la gracia y el poder del Espíritu Santo acompañe mis palabras esta mañana, porque nunca pretendo dar discursos conmovedores por mí. Lo que anhelo cuando me preparo y cuando me pongo aquí al frente con temor y temblor es que de alguna manera el Espíritu Santo ministre a vuestros corazones y vuestras mentes vuestra voluntad para ser fieles a lo que el Señor os llama. Como veis aquí en mi título para mi tema de hoy, vamos a volver al tema lema que nos propuso Gus para este año, injertados en Cristo. La idea de que estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, que somos como iglesia el cuerpo de Cristo, que el Espíritu de Cristo vive en nosotros, esta realidad de esta santa mezcolanza que hay en nuestras vidas, que es vivimos injertados en Cristo. Y ya nos habló en su día Gus sobre ello, nos puso alguna, no me acuerdo si era una foto o un vídeo de una tomatera injertada en una patata, me parece, algo así. Pero vamos a volver a este tema hoy. Y empezamos con la lectura de los versículos que pone ahí Efesios 2, del 13 al 15. Y todas mis lecturas hoy, como sabéis, son mi propia traducción, pero sois libres de mirarlas en vuestras propias Biblias, que seguramente están mejor traducidas que lo que hago yo. Y vamos a ello. Empezamos entonces con Efesios 2, del 13 al 15. Dice así: al estar en Cristo Jesús, vosotros que antes os hallabais lejos, os encontráis ahora próximos por virtud de la sangre de Cristo. Porque Él, al unir a ambas partes, se constituye en nuestra paz y por virtud de su cuerpo ha derribado el muro, la enemistad que se interponía. Ha derogado la ley de los mandamientos decretados para crear de ambas partes en sí mismo un nuevo ser humano que forja la paz. Estos eran los versículos que acompañaban el lema que nos proponía Gus para este año. ¿Y qué es lo que supone estar injertados en Cristo? Suena muy bonito. Acabo de expresar algunas frases, palabras con ideas semejantes que más o menos van a lo mismo. El mes pasado, cuando prediqué de Éxodo, pues estaba leyendo el libro de Éxodo y seguí leyendo más adelante. Y quiero leeros algunos versículos que me llamaron la atención en el libro de Éxodo, porque me hizo reflexionar que esta idea de estar injertados, ensamblados en Cristo, no es la única manera posible de imaginar nuestra relación de Dios, con Dios. Y tenemos aquí en Hechos capítulo 28 unos versículos muy sugerentes acerca de cómo Israel en la antigüedad concebía de su relación con Dios. Estamos hablando de la vestimenta del sumo sacerdote Aarón. Como el orfebre talla un sello en un anillo, así tallarás en las dos gemas engastadas en oro los nombres de los hijos de Israel. Y colocarás estas dos piedras sobre las hombreras. Recordatorio de los descendientes de Israel serán estas piedras. Aarón llevará consigo en las dos hombreras los nombres a la presencia del Señor para que sean recordados. Estarán engastadas en oro y con dos cadenitas de oro purísimo trenzado que quedarán como cuerdas para fijar las cadenitas trenzadas al engaste. Harás también el pectoral de audiencia de igual factura que la capa, de lino fino bordado con hilo de oro, con hilo azul, púrpura y escarlata. Consistirá en dos planchas de 10 centímetros cuadrados que traerán engastadas 4 filas de piedras preciosas. En la primera fila irán un rubí, un topacio y un azabache. En la segunda fila, esmeralda, zafiro y diamante.
En la tercera fila, jacinto, ágata y amatista. Y en la cuarta fila, topacio, ónice y jaspe. Las piedras preciosas son 12 como los nombres de los hijos de Israel, que irán grabados como sendos sellos, cada cual por su nombre, de acuerdo con las 12 tribus. Harás también 2 anillas de oro para sujetar a los 2 extremos del pectoral, a los bordes que dan por dentro de la capa. Y se corresponderán con sendas anillas de oro sujetas hacia abajo, al interior de las hombreras de la capa, donde el bordado, junto a las costuras y pegadas al ceñidor de la capa. Se sujetará así el pectoral por sus anillas a las anillas de la capa mediante una cuerda escarlata para que quede unida a la capa y no se desprenda la capa del pectoral. De esta manera portará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de audiencia sobre su corazón al entrar al lugar santo, para que sean recordados eternamente delante del Señor. Pues vaya, menuda complicación para que el Señor se acuerde que tenía un pueblo de 12 tribus. Cada vez que entraba Aarón al tabernáculo tenía que llevar escritos en estas grabadas en las piedras preciosas que llevaba en el pectoral los nombres de como memorial, como recuerdo, para que a Dios no se le olvide las 12 tribus. No sea que entre Aarón y Dios diga, ¿y esta gente a quién representa? Este sacerdote a quién representa? Qué complicado, cuánto adorno, todo como memorial, como recordatorio, delante del Señor, de los nombres de las tribus de Israel. Tan artificial, tan distante, tan impersonal, por mucho que sean los nombres de los antepasados de cada una de las tribus. ¡Qué diferencia! Para nosotros, qué fácil, injertados en Cristo. Cristo en nosotros, Cristo en mí, Cristo en ti. Tú en Cristo, yo en Cristo. El Espíritu de Cristo vive, está vivo, sigue vivo en mí, en ti. El Espíritu de Cristo está aquí, en ti, en mí. Y todos juntos, unidos, somos el cuerpo de Cristo en Burgos. Parte del cuerpo de Cristo. Hay otras muchas congregaciones en otras partes que se están reuniendo ahora mismo, algunos igual un poco antes, otros después. No vamos a presumir de ser el único cuerpo de Cristo aquí, pero somos parte del cuerpo de Cristo en Burgos, aquí, ahora. Presente, personal, íntimo. ¿Qué diferencia con estas vestimentas del sumo sacerdote Aarón? Quiero leeros algunos versículos que nos hablan de estas realidades en el Nuevo Testamento. Empezamos con Romanos 8, versículos 9 al 11. Vosotros no os halláis en modalidad corporal, sino espiritual, siempre y cuando el aliento de Dios esté vivo en vosotros. Si alguien carece del aliento de Cristo, no está presente Él en esa persona. Pero si Cristo se encuentra en vosotros, por mucho que el cuerpo se muera por el error personal de fondo, sin embargo, el aliento es vida gracias a la justicia divina. Entonces, con tal de que el aliento que levantó de Jesús de entre los muertos siga vivo en vosotros, ese mismo que levantó a Cristo de entre los muertos concederá vida también a vuestros cuerpos que se mueren por efecto de su aliento que sigue presente en vosotros. ¡Bah! ¡Qué maravilla! Vamos a otro texto. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 12. Con tal de que se encuentre, aunque sea una sola persona en Cristo, estamos en un universo nuevo. Todo lo anterior ha caducado y mira, se ha transformado en algo nuevo. Con tal de que una persona esté en Cristo, estamos ante una nueva realidad, un nuevo universo. Todo renovado, todo nuevo. La humanidad 2.0,
como le digo yo, la humanidad 2.0. Qué maravilla. Otro versículo. Esto es Gálatas 3, versículos 26 y 27. Todos sois hijos de Dios gracias a que os ceñís a Cristo Jesús. Porque todos los que os habéis sumergido en Cristo, os habéis vestido para Cristo. Esta es otra idea, estar sumergidos en Cristo. Injertados, sumergidos en Él, en nosotros. Diferentes maneras de expresar la misma realidad. Vamos a otro texto. Esto es Colosenses 1, del 25 al 27. Me fue encomendado completaros la palabra de Dios, el secreto que viene estando escondido desde siempre en todas las generaciones, pero que ahora se sabe entre sus consagrados, los que Dios ha querido lo que Dios ha querido hacer conocedores de la extensión de la riqueza del resplandor de este secreto entre las naciones, a saber que Cristo está en vosotros. Es la esperanza de resplandor. Gloria que ponen la mayoría de las traducciones, pero a mí me gusta más porque me parece más visual la idea hasta de resplandor, de resplandecer. Cristo en nosotros. Un secreto escondido durante generaciones. Los profetas de antaño deseaban verlo, lo profetizaban, pero no habían llegado. Lo profetizaron para nosotros, para nuestros tiempos. Cristo en nosotros, la esperanza de resplandor. Efesios 1, del 17 al 23. Que Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre resplandeciente, os conceda respirar sabiduría y revelación como conocéis de Él. Conforme la visión de vuestros corazones se va iluminando, vais entendiendo cuál es la esperanza que encierra su llamamiento, cuál la riqueza del resplandor de su herencia que opera en los consagrados y cuál la desorbitada magnitud de su poder que actúa entre nosotros, los que vivimos fielmente por acción del brío vigoroso de su ímpetu. Impulsó la energía que se manifestó en Cristo al levantarlo de entre los muertos y sentarlo a su diestra en las regiones celestes. Ahí está, muy por encima de cualquier gobierno, autoridad, supremacía y soberanía, muy por encima de cualquier título que se pueda mencionar ahora y también en el futuro. Además, puso bajo su autoridad todo lo que existe y le encomendó a encabezar ante todo a la Iglesia, que viene a ser su mismísimo cuerpo, es decir, la plenitud de aquel que todo lo llena del todo. ¡Qué textos maravillosos, llenos de fe y de esperanza y de gloria! Mirad, ¿de qué participamos? ¿De qué participas tú? ¿De qué participo yo? Sí, tú también. Participamos de esta gloria, de esta grandeza. La presencia de Cristo en nosotros, vivo, dinámico. Su aliento que respira con cada inspiración, expiración de nuestros pulmones, que circula por nuestras venas, con nuestra sangre. Sí, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, la Iglesia como el cuerpo de Cristo, el aliento o espíritu de Cristo que sigue vivo entre nosotros. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Cómo se expresa? ¿Qué viene a suponer en la práctica? Un concepto muy sencillo que encontramos en el Nuevo Testamento, que somos discípulos de Jesús. ¿Cómo se expresa esa realidad de Cristo en nosotros? En el discipulado a Jesús. Hoy día se oye poco el discipulado. Somos estudiantes, alumnos. Yo como profesor he tenido estudiantes. Supongo que en primaria o sí todavía son alumnos. Yo, como era profesor universitario, eran más bien estudiantes míos, no alumnos. Pero discípulos, se emplea poco ese concepto, ¿verdad? Yo fui discípulo
del maestro violinista Stilagi en Montevideo, Uruguay. Yo iba a su casa, tocaba, pues, la foto no es de mí, ni de Stilagi. es una foto que he cogido de internet. Ya me hubiera gustado a mí ser tan guapo de niño. Pues yo iba a su casa, sacaba mi violín, tocaba las 5 o 6 páginas que me había dado, o 10 páginas, no me acuerdo cuánto me había dado, para aprenderme de una semana para la otra. Le escuchaba y luego empezaba a hojear el libro, bueno, esta página y sigue, ¿cuánto me va a dar este hombre? Y venga, más páginas. Y luego, de mostrarme lo que tenía que preparar para la semana siguiente, pues él se ponía a tocar. Y yo a imitarle a él. Porque mi aprendizaje del violín era imitar lo que estaba haciendo él. Luego me mandaba, yo estudiaba 3 horas por día. Entonces, como venía bien preparado, cuando la semana siguiente yo tocaba lo que me habían mandado, no me hacía muchos comentarios. Nos quedábamos charlando el resto de la hora. O sea, igual yo estaba ahí tocando y luego él tocando entre los dos 15 minutos y estábamos 45 minutos charlando. Y hablábamos de todo, porque yo era su discípulo. No solamente de violín, era su discípulo. Y hablábamos de la vida. Y me impartía su filosofía de la vida. Porque yo fui discípulo de Stilagi. Y así es como se aprendían en la antigüedad, por ejemplo en la Edad Media y antes, todos los oficios. Un niño iba como aprendiz, como discípulo a la casa de un maestro, convivía con la familia y con los otros discípulos. Empezaba con las labores menos interesantes, más aburridas, repetitivas. Si la señora del maestro tenía algún recado, pues mandaba al último de los discípulos a hacer el recado. Pero convivía con el maestro y aprendía lo que suponía ser un maestro del oficio que fuera. Hasta que por fin pasaba un examen con los demás maestros que había en la ciudad, del oficio que fuera, y entonces ya era maestro y digno de tener sus propios discípulos. Pero era una convivencia con la familia, una convivencia con el maestro y un aprender en la práctica, imitando. A ver, este le da el zapato así, pues yo le tengo que dar también así. Este corta lo que sea, pues yo también. Y según cuál fuera, si era tallar piedras, si era albañil, carpintero, lo que fuera, pues imitar, pero también convivir con el maestro. Hay una historia muy graciosa. Espero que... Vamos a ver, os la voy a contar porque me parece interesante para que entendamos cómo concebían los rabinos de la antigüedad. El Talmud es un libro que es una colección que se coleccionó desde el siglo I al siglo V después de Cristo. Y contiene historias más o menos contemporáneas con Cristo del primer siglo II, los rabinos de aquella época. Y espero que no ofenda a nadie esta historia, pero la voy a contar porque nos demuestra cómo el discípulo de un rabino entendía delante de Dios que todo lo que manda la ley había que aprenderlo del rabino, de su rabino, a quien se sujetaba y a quien seguía. Se cuenta de un tal Kahana, cuando era discípulo de su rabino, que un día se metió en la alcoba del amo y se metió debajo de la cama. Y entonces escuchó esa noche como el maestro y su esposa pues hablaban, se reían y, en fin, hacían lo que hacían. Y Kahana observa, la boca de mi padre el rabino es como la de quien nunca antes ha saboreado un plato exquisito. Kahana, estás ahí, vete fuera, hombre, pero qué cosa más
guarra has hecho estar aquí presente entre nosotros? Y Kahana se defiende. La procreación es mandato divino, por tanto es menester que yo aprenda. Porque se sobreentendía que el rabino es mi fuente de información de todo lo que supone cumplir con las leyes, con los mandatos divinos. No tengo otra fuente de quien aprender cómo cumplir los mandatos divinos que mi rabino. Y esto me recuerda, los discípulos convivieron con Jesús 24/7. Y hacían todo con él. Si Jesús tenía que ir a la letrina, igual le acompañaban, yo qué sé. Era su rabino y ellos eran los discípulos de su rabino. Convivieron con él, aprendieron de él, imitaban. Hasta tal punto que él llegó a decir, bueno, pues ya podéis ir vosotros por ahí a predicar y a sanar y curar enfermos y echar demonios. ¿Por qué? Porque habéis estado conviviendo conmigo y veis cómo lo hago yo. Por consiguiente, iros por ahí, de pueblo en pueblo, a predicar, a sanar enfermos y echar demonios. ¿Sabéis cómo hacerlo? Porque habéis estado conviviendo conmigo y sabéis cómo es mi vida. En la Edad Media, en la Alta Edad Media, circuló un libro que se hizo famosísimo. Se atribuye a Tomás a Kempis, aunque la obra en sí, los manuscritos más antiguos parece que son anónimos, pero siempre se atribuyó a Tomás a Kempis. De Imitazione Christi, la imitación de Cristo. Del siglo XIV en adelante fue famosísima, se difundió por toda Europa este libro, porque contenía la esencia de la espiritualidad como la concebían los cristianos de aquella época, de lo que consistía ser cristiano. Para los más comprometidos, por lo menos, era la imitación de Cristo. La imitación de Cristo. Y esto no era, este libro, siglo XIV, pero durante toda la Edad Media circulaba esta idea. Cuando Pedro Valdés o Francisco de Asís salían a ministrar a los pobres y a predicar el Evangelio, a depender, empezaron los dos, tanto Pedro Valdés como Francisco de Asís, regalando todas sus posesiones. Estaban imitando a Cristo, que Cristo decía que no tenía nada, pues ellos nacieron ricos y entonces se desprendieron de sus riquezas. Y esto era muy típico de la espiritualidad medieval, de los que se lo tomaban en serio, que o bien te metías en un monasterio donde se suponía que no tenías ninguna posesión ni nada tuyo, o bien salían a predicar por las calles también sin nada. ¿Por qué? Porque era su idea de lo que suponía imitar a Cristo, que era la espiritualidad típica de la Edad Media, la de imitazione Christi. Bien, estoy llegando al final. Vale, injertados en Cristo, Cristo nosotros, nosotros en Cristo, cuerpo de Cristo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Bien, vale. ¿Qué significa? Ser discípulos. Y bueno, ¿y qué significa ser discípulos? ¿Cómo vamos a proceder para ser discípulos? Pues os voy a proponer 4 pasos muy sencillos. Primero, naturalmente, leer los evangelios para descubrir sus palabras y observar su vida y sus acciones. Cristo dijo muchas cosas y hay muchas más que no dijo. Jesús hizo muchas cosas y hay otras muchas que no hizo. Podemos aprender de lo uno como de lo otro, de lo que hizo como de lo que no hizo, cómo actuó y cómo no actuó. Y también esa vida culminó en su entrega, hemos cantado esta mañana, ¿no?, acerca de su entrega por la humanidad, su entrega por el prójimo. Si alguien tiene que morir, que sea yo y no los demás. Esa
Eso también es ejemplo a seguir. La entrega total, absoluta por el prójimo, sin reservas. Leer los evangelios, aprender sus palabras, observar sus acciones, su vida entera, hasta la muerte. Luego, naturalmente, pues como cualquier discípulo, procurar vivir según sus palabras y su ejemplo. El maestro ha puesto el ejemplo, yo como discípulo o discípula, mi meta en la vida, lo que procuro es imitar, así como mi profesor de violín tocaba y luego yo imitaba, pues nosotros en la vida imitamos lo que ha hecho nuestro maestro. Vivimos como le observamos a él, hablamos como observamos que hablaba él, infundiendo fe al hablar. Infundiendo fe al hablar, no desesperanza, no rabia. ¿A quién infunde rabia? ¿A quién infunde desazón? ¿A quién infunde otras muchas emociones? Pero Jesús infundía fe y esperanza en las personas a las que hablaba. Pues nada, nosotros hablamos así también. ¿Os parece? Imitar. Luego, participar activamente en una comunidad de condiscípulos. Porque esto nos estimula, nos animamos unos a otros cuando nos reunimos. ¿Quién dijo esta mañana lo de no dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, que aparece en Hebreos, ¿no? Cuando participamos en una comunidad, recibimos y damos un estímulo mutuo que alimenta nuestro propósito y nuestra capacidad de ir creciendo en un discipulado, en una imitación de Cristo. Luego también mencionar, por lo menos al principio, hay que contar con un discípulo algo más avanzado, más aventajado, que lleva algún tiempo delante nuestro, para que nos pueda orientar. Somos todos discípulos de Jesús, discípulos de Cristo, pero hay quien lleva algún tiempo en este discipulado y otros que empiezan. Y siempre es sabio y prudente, por lo menos en los primeros años de seguir a Cristo, tener una persona de referencia que es tu guía en esto del discipulado. Luego ya nos hacemos un poco todos mayores y en esto y ya con la convivencia mutua y el participar en una comunidad, pues nos vamos estimulando unos a otros. Pero si estás empezando este camino, procúrate una persona de referencia que te pueda orientar en los primeros pasos del discipulado. Y no tengo nada más que decir, solamente una cita de mi amigo Antonio González. En el Discipulado Ananías, que es un curso que está preparando, si no está ya en la web de CTK, Centro Teológico Koinonia, pues tardará poco en estar. Y el Discipulado Ananías expresa la cuestión que os vengo hablando de la siguiente manera. Si exprimes un limón, sale jugo de limón. Si se exprime una naranja, sale jugo de naranja. Si se exprime un cristiano, tiene que salir Jesús. Me ha encantado, lo leí en una... Estaba hablando de la persecución, no por lo de exprimir, pero me pareció, esto viene a pelo para esto de vivir injertados en Cristo. Cuando nos expriman, que lo que salga sea Cristo. No me gusta manipular a la gente, así que va a ser una invitación. Si te apetece y puedes, te pones de pie y vamos a orar juntos y puedes repetir lo que yo digo o decir amén o sí señor o en tus propias palabras. Pero lo que quiero hacer es una oración de rededicación como discípulo de que quiero imitarte, Señor Jesús. Así que de pie los que se sientan con ganas y pueden. Señor Jesús, aquí estoy. Mi meta es parecerme a ti. No tengo otro deseo, otra voluntad, otro anhelo que el de que cuando esté en el ataúd la gente diga, este se parecía a Jesús. Y cuando me presente ahí en
esa multitud alrededor del trono del que cantábamos esta mañana, en esa multitud, que me digan, buen siervo y fiel, entra al regazo de tu Padre. Señor Jesús, toma posesión de mi mente, de mis actitudes. Señor Jesús, toma posesión de mis emociones y mis sentimientos. Toma posesión de mi sexualidad, de mis amistades y enemistades si las tengo. Todas mis relaciones personales o impersonales que pueda tener en el trato con la gente. Toma, Señor, posesión de ello. Quiero ser como tú, Jesús. Ante la enfermedad, quiero ser como tú. Ante los conflictos, quiero ser como tú. Ante la maldad, quiero ser como tú. Si hay actividad diabólica, demoníaca, quiero ser como tú y echarla fuera. Toma posesión de mis pies y de mis manos. Que lo que hacen mis manos sea Cristo actuando. Que donde van mis pies pueda ir con la conciencia tranquila porque Jesús me acompaña. Oh Señor Jesús, mi anhelo es ser discípulo, seguirte, imitarte, día sí, día también. Por las noches soñar contigo y despertarme contigo. Que nada quede fuera, mi economía, mis finanzas, mis temores acerca de las facturas que hay que pagar. Las pongo contigo. Tú estás conmigo, yo en ti, tú en mí. Juntos afrontaremos lo que haya que afrontar. Tú conmigo, yo contigo, pagaremos esas facturas. Si me enfrento a una enfermedad en mi cuerpo o en el de algún ser querido, tú en mí, yo en ti, lo viviremos juntos. Venceremos juntos y si toca ir a la gloria eterna, pues también juntos. Tú en mí, yo en ti, injertado en ti. No hay otra vida, Señor, no hay otro anhelo, no hay otra esperanza que tú en mí, yo en ti, injertados en ti. Escucha hoy el clamor de tu pueblo, que nos presentamos humildemente delante de ti, un día más. No discípulos desde ahora, discípulos, la mayoría de nosotros desde hace mucho tiempo, pero con este anhelo siempre presente de ser como tú. Amén.